Presidente, lo que ha mencionado recién el senador preopinante, todos compartimos la necesidad de que un Estado tiene que llevar adelante tareas de inteligencia, porque hacen a la defensa de los bienes, de la vida y de la seguridad de un Estado y de una nación, y esto obviamente siempre sale a partir de estudiar y analizar y ver cuáles son las amenazas o las acechanzas que un Estado puede tener. El senador mencionó recién que los fondos reservados, que hoy estamos tratando este decreto, no son solamente para inteligencia del Estado, sino también para la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, que depende de la ministra Patricia Bullrich, y la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, que depende de Petri Bullrich, porque el ministro de Defensa también responde a la ministra Bullrich. Esto está establecido en el decreto también, un DNU, Sistema de Inteligencia Nacional 614/2024, del 15 de julio de este año, decreto por el cual el Poder Ejecutivo modificó la Ley de Inteligencia, que había sido sancionado en el año 2014 y que después se había modificado por un DNU de Macri en el 2015 y luego había sido intervenida por la gestión del presidente Alberto Fernández. Cuando nosotros vimos este decreto, planteamos la necesidad que estábamos dispuestos a discutir aquí en el recinto si era necesaria una nueva ley de inteligencia. No estábamos sesgados a esa discusión y no había ningún motivo para dictar un DNU para modificar, además después de 7 meses ya de llegado al gobierno del presidente. De manera que no entendimos muy bien cuál era el objetivo de hacerlo por DNU, modificar la Ley de Inteligencia Nacional. Y había cosas que coincidíamos, por ejemplo, en la creación, obviamente, de una Dirección de Ciberseguridad. Yo recordé en ese momento en comisión que yo fui cuando llegué en ese momento a la CIDE transformada en AFI, que creé una Dirección de Ciberseguridad porque no existía en la inteligencia que se hacía hasta ese momento una de las amenazas y las acechanzas más fuertes, más insistentes, más permanentes que tienen los Estados, que es afectar todo su sistema informático a través de Internet. Estábamos de acuerdo con eso y podemos incluso estar de acuerdo con este artículo 7 bis, que es en realidad el artículo 12 del decreto, que modifica el artículo 7, incorpora el artículo 7 bis de la Ley de Inteligencia y determina que estas dos direcciones, la que depende de Bullrich y la que depende de Petri, el presupuesto se lo tiene que aprobar el director general de inteligencia de la CIDE. Es opinable, obviamente, puede ser beneficioso, sin duda, porque si el responsable de toda la inteligencia en la Argentina es el director, obviamente también debe controlar los fondos. Ahora, muy bien, esto ha salido en los medios, generó una fuerte discusión dentro del gobierno, porque obviamente había acá algunos que quieren fondos reservados a toda costa y querían plata para ellos, pero no para hacer inteligencia, para hacer espionaje político. Y eso fue lo que a nosotros nos alertó cuando después vimos el decreto a los pocos días, el 19 de julio, el decreto 656, que es el que hoy estamos tratando, cuánto amplía el presupuesto reservado de la inteligencia en la Argentina, incluyendo obviamente a estos dos organismos, en 100.000 millones de pesos, que era prácticamente triplicar el presupuesto que tenía para todo el año la agencia federal, que eran aproximadamente 36.000 millones. ¿Qué pasó con todo esto? Bueno, voy a hacer un poquito de historia. Primero, cuando asume este gobierno, la AFI pasa a depender del jefe de gabinete. Luego se modifica con esto y pasa definitivamente a depender directamente del presidente de la Nación, que es lo que corresponde. Ahora, ¿qué pasó en este tiempo? Hicieron espionaje político. Lo reconocieron ellos mismos, que habían hecho incluso espionaje político sobre ministros del gobierno, sobre Petovelo y sobre incluso Caputo. Esos fueron los motivos por los cuales se resolvió modificar
la AFI y remover al jefe de gabinete y a quien en ese momento estaba al frente, que era un tal señor Sívori, que se había rodeado de ex agentes de inteligencia retirados de las Fuerzas Armadas y retirados de la Policía Federal y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. De manera que eso nos hizo ver, decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y cuando sale este decreto, el 656, que le asigna estos 100.000 millones de pesos, comenzamos a ver que aparecen aquellos, como dice el refrán, no pegarle al chancho que aparece el dueño. Bueno, comenzaron a aparecer aquellos que querían hacerse de estos 100.000 millones de pesos. La vez pasada yo mencioné que había salido en una publicación periódica, perdón, un medio que está por internet, el colectivo editorial Crisis, el 13 de julio de este año había salido una serie de denuncias donde desde la Casa de Gobierno, desde la Jefatura de Gabinete, se manejaban a trolls que se dedicaban a perseguir, difamar, injuriar, agraviar, ya no solo a dirigentes políticos o dirigentes sociales, sino a simples ciudadanos que manifestaban sus opiniones en contra del gobierno o dispares al gobierno. Y que esas personas, esos trolls, eran asiduos visitantes de la Casa Rosada y que en el registro de ingresos a la Casa Rosada figuraban estas personas. Ahí está el artículo para que ustedes lo vean. No voy a referirme a ellos para no hacer nombres propios, pero están todos los nombres. En el día de hoy apareció ya no un medio informático, digamos como esta revista Crisis, a lo mejor de poco conocimiento, el diario Clarín. El diario Clarín el día de hoy dice que el nuevo 678 de Milei. Bueno, esto lo asocian al programa periodístico nuestro. ¿Quiénes son los trolls libertarios que atacan a periodistas? Y acá relata una serie de hechos de esas mismas personas que están mencionadas en ese artículo de Crisis, que también menciona que son asiduos visitantes a la Casa Rosada, que incluso están en contacto con el director de comunicación digital, Juan Carreira, y otro funcionario de la provincia de Buenos Aires, Romo, que dependen del todoterreno asesor Santiago Caputo, y dan los nombres de estos trolls, y ya no solamente se dedican a agredirnos, difamarnos a nosotros, habla a los periodistas, y habla que a los periodistas afines al gobierno, como el caso de Feynman, que lo estuvieron agrediendo porque había hecho una nota en un momento, creo que era en contra de... bueno, no recuerdo en contra de quién fue que Feynman habló, y todos estos trolls salieron a atacarlos violentamente a él. Esto es lo que relata el diario Clarín de lo que están haciendo con estos fondos reservados. Y ahora último, salió algo todavía mucho más grave todavía, que es una nota que habla el huevo de la serpiente. Crean un comando unificado de seguridad productiva. Esto es Patricia Bullrich. Patricia Bullrich el día de hoy, o ayer, sacó una resolución, la 893/2024, que crea el Comando Unificado de Seguridad Productiva. Por eso está tan desesperada por los fondos reservados. Incluso ha salido en los diarios que ella se ofrecería para venir aquí al Parlamento a explicar. La verdad que no tiene nada que explicar, porque en todo caso quien tiene que explicar es el jefe de la CIDE ahora o de la AFI, y lo hará ante la comisión pertinente cuando la comisión lo cite, pero ella no tiene nada que venir a hacer. Pero lo grave de esta resolución es que precisamente está reivindicando, tratando de evitar, como dice aquí, y garantizar la seguridad productiva en la Argentina. Intenta ir con un comando unificado de las fuerzas federales, de todas las fuerzas federales, a zonas como Vaca Muerta, Bahía Blanca, parques industriales, por supuestamente peligrosidad que habría en las zonas productivas de la Argentina, protegiendo, según dicen, a los inversores
privados extranjeros. Obviamente, ¿qué es lo que están intentando hacer con esto? Sin duda, ir a aplacar cualquier reclamo que pueda haber de medio ambiente por una inversión de una comunidad, cualquier reclamo salarial que puedan hacer los trabajadores, cualquier reclamo que pueda haber de una comunidad originaria que esté reivindicando la titularidad de sus tierras. Entonces, la verdad que no estamos aquí en vistas de poner fondos para hacer inteligencia que garantice la seguridad de los bienes y de las personas en la Argentina. En realidad aquí estamos en una pelea que hay entre distintos funcionarios por 100.000 millones de pesos para hacer espionaje político interno. Y esto que estoy... Sí. Esto que estoy mencionando no es solamente una elucubración que nosotros hacemos. Mire, en el día de ayer hubo una gran manifestación aquí en la Argentina que terminó, aquí en la ciudad de Buenos Aires, frente al Congreso, que terminó con una gran represión. En el día de hoy apareció en todos los medios, mientras nosotros estábamos sesionando durante todo el día, una gran discusión entre medios de comunicación muy afines al gobierno, como La Nación Más o TN, y la ministra Bullrich, porque apareció que la ministra Bullrich del Ministerio de Seguridad habían fraguado una supuesta filmación donde una nena de 10 años que había sido agredida con gas lacrimógeno, aparecía esa filmación como que era hecha por un manifestante. Estos mismos periodistas, que luego fueron agredidos por estos trolls, estos mismos periodistas reconocieron de que se habían equivocado y que en realidad mostraban una filmación donde un policía era el que estaba tirándole el gas pimienta a esta nena de 10 años. Esto es la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Ahora me viene a la memoria a mí, y en estos periodistas que hoy denunciaron esta violación flagrante por parte de la ministra de la Verdad y de haber simulado y creado una prueba falsa, lo que pasó con Santiago Maldonado. Ustedes se olvidan que estuvo 90 días supuestamente desaparecido y después apareció por arte de magia que se había tirado y se había ahogado por propia voluntad. O el caso de Nahuel, también allí en la Patagonia, en Bariloche, donde se descubrió y se determinó que tenía una bala por la espalda, que había sido baleado por fuerzas de seguridad. ¿Quién era la ministra de Seguridad? Patricia Bullrich. Esta señora, que está peleando por estos fondos reservados y que en realidad lo que quiere hacer es apropiarse de estos fondos, no rendir cuenta a nadie, precisamente es quien está atrás de estos fondos reservados. Por eso nosotros estamos proponiendo que se rechace este DNU, porque además lo que están diciendo, y ha salido en algunos medios de prensa, de que ya los gastaron. Ahora yo digo, si 36.000 millones tenían para un año, si 100.000 millones era para un año, ¿cómo hicieron para gastar en una semana 100.000 millones de pesos? ¿En qué lo gastaron? Evidentemente acá no hay inteligencia. Acá lo que están haciendo es preparando un gran organigrama y una gran infraestructura para hacer espionaje político. Y lo más raro, lo más evidente de todo esto es que las personas que están atrás de llevar adelante este manejo de los fondos reservados son los mismos que hicieron espionaje político durante la gestión del presidente Macri y de la cual nosotros fuimos víctimas, que hicieron espionaje político sobre sus mismos funcionarios, Rodríguez Larreta, Santilli, que hicieron espionaje político sobre los familiares de Lara San Juan. Y no es que lo estoy diciendo yo, está probado en causas judiciales. Obviamente esta justicia macrista después encontró la manera de desligarlo al presidente Macri y decir de que habían sido tareas de espionaje político interno por seguridad presidencial. Además, lo que quiere hacer la ministra Bullrich no solamente apropiarse de estos fondos reservados,
sino que también están intentando, y hay un decreto que establece que van a hacer con gastos reservados todas las inversiones en infraestructura de defensa. Es decir, acá hablaron mucho de transparencia, de mostrar la realidad, y lo que están haciendo con el manejo de la plata es exactamente al revés. Quieren esconder el manejo del dinero de las tareas de inteligencia, las tareas de inteligencia criminal, las tareas de inteligencia del Ministerio de Defensa, las tareas de funcionamiento del Ministerio de Defensa y de Infraestructura y de compra de bienes, todo de gastos reservados. ¿Por qué? Porque evidentemente hay atrás de eso una clara intención de hacer espionaje político. Por eso, Presidenta, nosotros vamos a proponer que la Cámara de Senadores dicte una resolución del mismo tenor que dictó la Cámara de Diputados con fecha 21 de agosto del presente año. Esa resolución dice lo siguiente: la Cámara de Senadores de la Nación resuelve. Artículo primero, rechazar en los términos de la Ley 26.122 el decreto del Poder Ejecutivo Nacional número 656-2024 de fecha 19 de julio del 2024. Artículo segundo, comuníquese al Poder Ejecutivo. Obviamente que la Comisión de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, a la cual yo pertenezco, se va a encargar de llevar adelante. No es un problema de fiscalizar el dinero. Lo que vamos a hacer fundamentalmente en esa comisión es garantizar a todos los argentinos que se hacen tareas de inteligencia y no de espionaje político interno, como lo vimos durante los 4 años del gobierno de Macri, como lo vimos durante los primeros meses del gobierno y como estamos viendo que en este momento, desde el gobierno, desde el Poder Ejecutivo, concretamente de la Jefatura de Gabinete, se está alentando, promocionando a distintos trolls y financiando a distintos trolls para llevar adelante estas tareas de persecución, que ya no son solamente contra nosotros, ya incluso contra sus propios aliados mediáticos y periodistas. Nada más, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, senador Parrilli. Tiene la palabra el senador Blanco.